Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marianela Maleno de la Cruz y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y en esta noche les vengo a impartir la materia didáctica de la expresión oral y escrita. Pero antes de iniciar con este tema tan importante para nosotros, vamos a dar una definición de lo que es el lenguaje de la lengua socioemocional, que no es más que continuo de devoluciones en las relaciones con las demás personas y hacia los demás y hacia nosotros mismos. Podemos ver que entre el lenguaje y las emociones hay una relación muy estrecha. El lenguaje esconde una emoción tanto influye la emoción en el lenguaje que a veces incluso impide que la conversación tenga lugar. Y por eso hay que ser eficaz cuando vayamos a tener cualquier conversación. Una persona eficaz es una persona que sirve para cualquier cosa que se espere de ella. Podemos ver, ¿verdad?, que una persona eficaz es una persona que está segura de sí misma. Es una persona que sabe que si se le solicita para hablarle de cualquier tema, pues puede ir porque está capacitada. Y podemos ver que es muy importante el lenguaje de la lengua en los estudiantes, ya que esto posibilita que las alumnas y los alumnos desarrollen destrezas para interactuar entre sí y así hacer uso de la lengua, ¿verdad? Podemos ver en beneficio a la interacción social. Podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces nosotros estamos impartiendo nuestras clases en algunos centros y a nosotros como maestros se nos solicita que debemos de elegir a un estudiante o a dos estudiantes, pero nosotros como maestros sabemos cuál estudiante está capacitado para ir a representar el centro, para ir a representar en cualquier actividad. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido, ¿verdad?, la destreza de ese niño, sabemos si el niño está preparado mentalmente, emocionalmente para ir a representar nuestro centro. Entonces, por eso, el lenguaje de la lengua es muy importante en cada uno de nosotros y en nuestros niños, ya que el lenguaje de la lengua nos enseña a hablar claro y preciso. Cuando hablamos de claro y preciso, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Cuando una persona habla clara y precisa, es una persona que se entiende lo que habla. Es una persona, ¿verdad?, que cuando dice una palabra, todo el mundo puede entender por qué, porque está hablando preciso, está hablando con coherencia. Por eso es verdad que debemos de hablar palabras coherentes, no incoherentes. Y podemos ver que nosotros como maestros debemos de enseñarlo, por eso mismo, hablar claro y preciso. Y podemos ver, ¿verdad?, que nosotros, para ayudar a nuestros niños, podemos desarrollar destrezas con cada uno de ellos. Como por ejemplo, podemos, ¿verdad?, los niños pequeños, hay muchos niños, ¿verdad?, que están aprendiendo a hablar, ¿verdad? Podemos ver que la mayoría de los niños empiezan hablando, balbuceando. Pero que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, no decirle al niño palabras desconocidas. Como por ejemplo, cuando tenemos nuestros niños o nuestros estudiantes, tendemos a decirle al niño palabras desconocidas como pachamecho, cosas así. No debemos de hablarle así a los niños, debemos de hablarle claro y preciso. Como pásame eso, pásame aquello, cosas así. ¿Para qué? Para que el niño vaya adquiriendo el conocimiento de cómo hablar correctamente. Podemos ver aquí que hay muchas formas de fomentar y de motivar a nuestros estudiantes, ¿verdad?, de ayudarlo a desarrollarse emocionalmente. Una de estas formas, ¿sabe cuál es? Bueno, muchas veces nosotros le ponemos una práctica a nuestros estudiantes, le damos un examen o le ponemos cualquier clase, ¿verdad? Y cuando examinamos ese examen que le hemos dado, pues podemos ver que a nuestros estudiantes no le fue bien. Creíamos que conocía del tema, pero lo desconocía por la nota que sacó. Y podemos ver, ¿verdad?, que hay muchos maestros que le dicen te fue mal o cosas así. No debemos de hacer eso. Nosotros debemos de apoyar a nuestros estudiantes y alimentarlo emocionalmente. Podemos ver, ¿verdad?, que nosotros podemos decirle, mami, no te fue bien, papi, no te fue bien, pero tú puedes hacerlo mejor. Yo sé que tú puedes sacar mejores notas, yo sé que tú puedes hacer esa práctica mejor. Entonces el niño, cuando el maestro le da palabras positivas, ¿sabe qué hace el niño? El niño se pone positivo, ¿verdad?
y se puede ir desarrollando emocionalmente. ¿Por qué? Porque recibió el apoyo de su maestra. Eso es lo que debemos de hacer, lo que debemos de hacer. Ayudar a nuestros niños a alimentarse mentalmente y emocionalmente, diciéndoles palabras positivas. Haciendo de nuestras clases un ambiente sano, un ambiente divertido, un ambiente en el cual el niño se sienta seguro con su maestra, el niño se sienta a gusto en la clase. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de nosotros impartir nuestras clases para que el niño se sienta a gusto, se sienta contento en nuestras clases. ¿Cómo lo podemos hacer? Como ya le dije, usando habilidades, ¿no verdad? Como por ejemplo, podemos ponerles canciones a nuestros niños para que ellos se desarrollen emocionalmente. Podemos ponerlo a leer cuentos, podemos ponerlo a leer libros, a leer revistas, y así el niño va desarrollándose mentalmente y puede ir viendo cómo se habla correctamente, cómo se habla claro y preciso, como ya le había dicho, ¿verdad? Bueno, cuando yo sea maestra, casi soy futura maestra, pues yo voy a usar esa estrategia de también ponerle canciones, ya que a través de las canciones, ¿verdad?, los niños pueden aprender mucho. Como por ejemplo, podemos buscar canciones, ¿verdad?, que emitan sonidos de animales y ponerlo a ellos a repetir esto. Entonces ellos así se van desarrollando tanto mentalmente, ¿verdad?, como físicamente. Ponerlo a hacer actividades también, etcétera. Y podemos ver también que, como ya le había dicho, hay una estrecha relación entre el lenguaje y las emociones, y entre ellas hay muchas que son muy importantes. Podemos ver, ¿verdad?, lo cual es muy importante, ya que a través de la autoconciencia emocional podremos reconocer y nombrar las diferentes emociones, realizando ejercicios prácticos con nuestros estudiantes. Podemos ver, ¿verdad?, que nuestros estudiantes, esto le influye mucho, la emoción en el lenguaje, ya que nosotros cuando usamos estrategia podemos hacer que nuestros estudiantes se desarrollen en el lenguaje de la educación. Y podemos ver, ¿verdad?, que la educación en la lengua materna es un factor clave para el aprendizaje. Por eso es verdad que nosotros también como maestros debemos, o como futuros maestros, ya que todavía no lo somos, pero pronto lo seremos, debemos de leer revistas, no solo los niños, debemos de leer cuentos, debemos de leer revistas, debemos de ver revistas, ¿verdad? Debemos de ver cosas que nos alimenten emocionalmente, que nos desarrollen mentalmente, ¿verdad? Para que nosotros esos conocimientos adquiridos en un futuro podemos enseñárselo a nuestros estudiantes. Señores, este tema es muy importante, el lenguaje de la lengua, ya que es muy importante saberse expresar correctamente. Es muy importante, ¿no verdad?, ya que nosotros vamos a ser futuros maestros. Entonces nosotros debemos de tratar de desarrollarnos, ¿verdad?, y de estar preparados para cualquier circunstancia que se nos presente, ¿verdad?, para que si algún día nos toca representar nuestra universidad, ¿verdad?, representar a nuestro maestro, un ejemplo, que nos ponga a dar una clase como en el día de hoy, nosotros podamos expresarnos correctamente, podamos expresarnos clara y preciso, ¿verdad?, como es debido. Entonces, por eso es verdad de que nosotros debemos cada día más de leer, sobre todo la lectura, sobre todo, porque así podremos, ¿verdad?, mirar las palabras que son cultas y las palabras en el sentido que debemos de darle, cómo expresarla y todas esas cosas. Bueno, ya ustedes saben, espero que esto le haya servido de mucho provecho y que esta clase le haya servido para adquirir un conocimiento más. Esto es todo por hoy. Se despide de ustedes la futura maestra Marianela Maleno y hasta una próxima entrega. Muchas bendiciones. Bye, bye.